dar inicio a la segunda jornada de Armarios Abiertos. Les convidamos a quienes están afuera se acerquen, a quienes todavía no han tomado asiento que busquen un lugar cómodo para ubicarse. Si alguien todavía se está preparando el tecito, bueno, les esperamos, pero también quisiera agradecerles la paciencia y el tiempo y la disponibilidad también de quedarse. Tuvimos algunos retrasos técnicos, pero ya está todo resuelto, así que muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, principalmente en esta segunda jornada de Armarios Abiertos, en su versión quinta, ¿no?, del 2024. Armarios Abiertos es una serie de jornadas, bueno, que partieron el día de ayer con 2 mesas y hoy día nos toca cerrar con 2 instancias más, una mesa de conversación y una mesa que Rocío ya nos va a contar de las cosas que están pasando ayer, ahí al fondo. Bueno, solo como puntualizar algunas cosas. Armarios Abiertos es una jornada que lo que busca es proponer, ¿no?, a distintas comunidades, ¿no?, y personas que se dedican a los archivos, tener un tiempo para compartir, para poner en valor, pero principalmente para reflexionar en torno a los trabajos de memoria, aquellos que se hacen a propósito de este hacer con los archivos, pero también quienes están inventando otros modos de trabajar las memorias, principalmente memorias disidentes y por supuesto toda la voluptuosidad, ¿no?, y diversidad que implica esa palabra. Así que, bueno, les cuento, las mesas del día de ayer estuvieron súper interesantes. Una iba de anticolonialismo, disidencia sexual y la que le siguió fue revueltas, revoluciones y luchas sociales. La mesa que nos convoca el día de hoy es la tercera mesa sobre archivos disidentes y vamos a tener grandes invitades que nos van a acompañar y nos van a contar su experiencia en torno a los archivos de distintos costados, ¿no?, de distintas veredas, algunos más vinculados a las prácticas artísticas, que podrían quizás enmarcarse desde lo más académico, un hacer más formal con archivos, otros que están como sosteniendo prácticas archivísticas, iniciando proyectos, ¿no?, u otros que personas que también desde un costado más activista y político también están situando sus memorias a propósito de este ejercicio de revisión de archivos. Pero antes de hacer esta presentación formal, que la voy a hacer desde arriba, cuando les invite a pasar a quienes nos acompañan en la mesa de reflexión y de presentación, le voy a dar la palabra a Rocío para que nos cuente un poco más de la instancia de exhibición que está hacia el fondo de la sala. Gracias, Sin. Bueno, ante la falta de representación y visibilidad de las memorias de las comunidades LGBTQIA+, es que surge la urgencia de buscar maneras de mostrar los relatos que queremos contar ante ese ocultamiento de cuerpos, de historias, de vivencias no hegemónicas. Es que también surge la necesidad de invertirlos o crearlos y después resguardarlos. Entonces nos pareció súper pertinente para este encuentro invitar a algunos proyectos o a personas que admiramos que pudieran traer procesos o parte de sus proyectos de investigación en archivos, y es por eso que hoy día nos acompañan Kevin Magne con Vida, Archivo Seropositivo, un archivo que corresponde a la apertura y muestra de lo personal desarrollado en las prácticas artísticas performativas y de investigación con VIH que ha llevado a cabo el artista Kevin Magne desde el 2019 hasta la actualidad. En este se presentan documentos, residuos, anotaciones, objetos, huellas y registros de diversas medialidades que surgen en los roces e infecciones entre la experiencia seropositiva y la práctica artística.
La viralización de este archivo está compuesto por Vida 2023 a 2025, Goces Negativos 2024, Cuerpo Químico, Relato de Pastillas Retroafectivas 2022, Afectividades Virales 2022, Huella Viral 2021, Océano Vírico 2021, Desacato Sidoso 2021, Un futuro de corporalidades víricas 2021 y Patología número 18 2019. Necesitaba un torpedo para poder leer cómo se compone todo este trabajo que nos presenta hoy día Kevin. También nos acompaña Forever, con Archivo Forever. Este archivo se enfoca en el relato de la comunidad LGTBQIANB+, y disidencias de género en diferentes territorios, espacios o tribus de Santiago, pero también de algunas regiones, y hoy día Forever nos presenta también parte de su trabajo en Buenos Aires. Se compone de fotos de concentraciones y manifestaciones de los últimos años hasta imágenes de ballroom, que es la cultura marica que Forever más habita. Y también archivos subrepticias. Nos acompañan Isaías Velázquez y Denis González para presentarnos un archivo conceptual de artistas visuales contemporáneos disidentes sexuales del territorio chileno. Este proyecto nace del diseño, en donde se une la gráfica y propone también una forma de organizar un archivo con el fin de expandirlo de acuerdo a los materiales que van ingresando a este archivo. Él es un archivo abierto, inmutable, que juega con las texturas y categorías. Y también del lado acá derecho tenemos parte de la colección de la Biblioteca Queer. Actualmente la Biblioteca Queer está realizando una residencia de investigación y creación acá en el Centro Cultural de España, así es que nos sentimos como en la casa. Y les invito a todos a que puedan acercarse a conocer los proyectos, a conversar, a hacer preguntas acerca de los procesos, a quizás seguir los proyectos o a seguir a las personas que los están levantando, y también admirar o entender también las derivas que van tomando estos proyectos y después posteriores investigaciones. Así es que eso. Les dejo invitados para que puedan acercarse y revisarlos. Muchas gracias, Rocío. Gracias a todas las iniciativas, proyectos, personas que están investigando sobre archivos que nos acompañan el día de hoy. Reitero la invitación a que luego de la mesa y entre medio, antes del cóctel o por ahí, ¿no?, nos juntemos y nos encontremos en ese espacio para poder seguir viendo y hablando de primera fuente con las personas que están sosteniendo estos trabajos de archivo, lo que me parece que también resulta interesante, y poder también hojear y ver de qué se tratan estos documentos. Pero para no retrasarnos más, les doy la bienvenida una vez más al Centro Cultural de España. Agradecemos mucho la gestión del Centro Disidentes y creemos que los proyectos que van a estar acá son proyectos que revisten tanto una urgencia también como una necesidad de socializar, ¿no?, cuáles son las prácticas que están sosteniendo para visibilizar los distintos lugares donde nos acompañan. Voy a presentar cada una de las iniciativas. Nos acompaña Alejandro de la Fuente. Alejandro es investigador y archivero de arte contemporáneo, magíster en estudios de información de la Universidad de McGill, en Canadá. Se ha desempeñado en labores archivísticas en fondos de artistas chilenos como Las Yeguas del Apocalipsis, Víctor Hugo Codocedo, Juan Castillo y Hernán Parada, cuyos resultados se encuentran publicados en los sitios web homónimos. No los voy a repetir. Y actualmente, por supuesto, participa de colectivos de departamentos de estudio de medios y redes y enlaces de arte latinoamericano. Si quieres, Ale, puedes ir acompañándonos en nuestro living. Y un aplauso, por favor. También nos acompañan compañeros de Memoria Transmasculina. Memoria Transmasculina es una organización social activista por los derechos de las personas trans y no binarias afán, y es un proyecto de archivo que rescata las historias de personas que habitaron la masculinidad desde diferentes corporalidades, desafiando la idea de que la misma sea un patrimonio cis heterosexual y cuya existencia nos permite hoy hablar del concepto transmasculinidad.
Memoria transmasculina se plantea como un archivo disperso que reúne historias de todas las partes del mundo y se plantea a sí mismo como un organismo en construcción de una identidad sexual divergente, sujeto a cuestionamiento constante de las categorías que nos definen como sujetos disidentes a la norma sexogenérica. Nos acompañan Ireneo Estorga y Silvan Troncoso. Les invitamos a pasar. También nos acompaña Anastasia María Benavente. Anastasia es doctora C en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile y magíster en Pedagogía Universitaria y licenciada en Educación de la Universidad Mayor. Es licenciada también en Literatura y Lingüística de la Universidad de Chile. Es profesora, escritora, performista y activista trans del sindicato Amanda Jofré. Ha participado en diferentes colectivos de arte y disidencia sexual desde los años 90 como Fuerza Travesti, liderado por Hija de Perra. Actualmente se dedica a trabajos en torno a la memoria de la comunidad trans y travesti en Chile y Argentina, así como los problemas que genera para la archivística clásica centrada en una temporalidad cis. Forma parte del equipo de gestión e investigación de la plataforma de archivo Performance registrocontracultural.cl y es escritora del libro Literatura Infantil, Chirihistorias Travestis del Mocotrofo y del Cancionero Travesti, protagonista del cabaret y película documental Travesía Travesti y guionista y codirectora de la película El prontuario de la Madame Whitman. Por favor, Anastasia. Y por último, y en representación de la Biblioteca Queer voy a hablar yo, así que me van a tener que soportar mucho rato. La Biblioteca Queer es un proyecto colectivo que busca crear un espacio para el resguardo de las memorias y archivos de la comunidad LGTBQIA+, en distintos formatos, soportes de publicación y materialidades para contrarrestar la invisibilidad histórica y la violencia estructural que experimentan las personas sexo-género disidentes. Para la Biblioteca Queer es de gran relevancia construir y cuidar un acervo documental y o colección, además de repensar las formas de trabajo con archivos queer y las activaciones vinculadas a esto. Surge este colectivo en el 2023, no llevamos tanto tiempo, y durante un año ha habitado espacios como Casa Palacio, Casa Taller Teatro Sur, que nos acompañó el día de ayer, así como también ha participado de encuentros editoriales en Seina y CCC. En el 2024 participó en la exposición Revueltas Gráficas, Multitudes para Cambiar la Vida, en el Centro Cultural La Moneda, y actualmente, como ya nos contó Rocío, realiza una residencia de investigación y creación en esta casa, en el Centro Cultural de España. Así que yo me voy a subir y vamos a dar inicio a esta conversación. Hola a todos. Quiero agradecer la presencia de todos, gracias por venir y querer escucharnos. Y bueno, agradecer a SIN por la invitación, agradecer al Seba y a Seba Vidal, a Seba Valenzuela y al Felipe Rivas por organizar el encuentro y al Centro Cultural de España por prestarnos el espacio. Yo voy a hacer una presentación sobre un proyecto de archivo que fue como bien anómalo, que iniciamos con Fernanda Carvajal, ella es socióloga, postdoctora de sociología que trabaja en la UBA, vive en Buenos Aires hace mucho tiempo y con quien iniciamos el año 2013 el proyecto de conformar el archivo de las yeguas del Apocalipsis. Nosotros veníamos de diferentes áreas, diferentes disciplinas, yo de la historia del arte y Fernanda de la sociología, y por lo tanto la archivística o la ciencia de la información, la bibliotecología no era parte de nuestro repertorio, de modo que hicimos un archivo que en el fondo no era un archivo, y eso lo fuimos aprendiendo en el proceso, porque las productoras que eran, bueno, las yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, que les voy a mostrar un video que es de TVN, que sintetiza rápidamente como el contexto en el que funcionó el colectivo y algunas de las obras que quedaron registradas. Pero el punto es que ellas no conservaron
a pesar de toda la producción artística que tuvieron, como era performance art o acciones de arte, eran efímeras e inmateriales, por lo tanto no conservaron registros ni documentación y estaban dispersos en archivos o colecciones pertenecientes a otros productores, a otras personas. Por lo tanto, lo que hicimos fue recopilar y armar una colección, más que haber hecho el archivo de las yeguas del Apocalipsis. No sé si se entiende. Lo que podríamos considerar el archivo original eran 5 o 6 cosas como tiras de prueba, algunos como flyers que conservó Pedro Lemebel en una caja de zapatos. Y eso era todo lo que habían conservado ellas como productoras de sus obras. Entonces voy a dar el video para este contexto que les digo. Dura 1 minuto. 25 de noviembre de 1989. Son los días finales de la dictadura. Augusto Pinochet celebra su último cumpleaños en el poder. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez decide aguarle la fiesta, dejando Santiago a oscuras. Sin embargo, la calle San Camilo, lastimado territorio de prostíbulos y travestis, se ilumina con el trabajo de un pequeño colectivo artístico. Las yeguas del Apocalipsis dejan su marca en medio de un profundo apagón cultural. Fue un grupo de 2 que el nombre era mucho más grande que lo que convocaba. La gente pensaba que éramos muchos y éramos 2. Como el eco de un grito. Nada, quería como mostrar un poco que el contexto en el que ellas produjeron fue hacia el ocaso de la dictadura militar y el comienzo de la pactada postdictadura. Y no sé cómo hacer esto. Okay. Para avanzar. Y bueno, se ha catalogado o han pasado como un poco a la historia de este colectivo porque se han catalogado como el primer colectivo queer, colectivo de arte homosexual del país, pero eso siempre como desde el bando de la cultura, porque en el campo de la política LGBT estaba ya funcionando desde por lo menos 1983, 1984 más oficialmente, el colectivo Yukelén, el colectivo lesbo feminista Yukelén. Y posteriormente las yeguas surgen como hacia 1987. Aunque sus obras sí ciertamente se han analizado mucho más desde el campo cultural, intervenían o interferían tanto el campo literario como el campo del activismo o de la política oficial. Como les contaba, el proyecto comenzó en el 2013, desde el año 2010 al menos que Fernanda Carvajal venía trabajando las yeguas del Apocalipsis. Uno de sus textos referenciales está publicado, se llama Las yeguas, y está publicado en el primer concurso de ensayos del CEDOC, del Palacio de la Moneda, para que lo puedan revisar. Y bueno, ahí nos aliamos. Yo trabajaba en una galería de arte de 21 junto con Fernanda Pizarro, quien se encuentra aquí, y que en conjunto armamos el trío de hacer la investigación para recopilar las piezas, y mientras Fernanda hacía la página web, el diseño de la página web, que era como una de las partes que nosotros consideramos muy importante para el acceso a la información, que no se encontraba accesible. Y bueno, debido a muchas dificultades, como por ejemplo que las yeguas no eran dueñas de sus propias copias de archivo, la mayoría, el archivo está mayormente compuesto de este tipo de documentos, como copias de prensa, algunas de las entrevistas en las que ellas aparecían, porque estaban muy presentes en el contexto underground o contracultural, entonces aparecían en estas revistas como Punky, bien seguido, y algunas, con la excepción de ciertas obras particulares en que ellas tuvieron mucha más preparación y, por ejemplo, diseñaron postales que invitaron a la escena cultural, entre ellos a Paz Errázuriz, quien es la autora de esta fotografía, para su acción La Conquista de América, se titula esta acción, en la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, porque las yeguas querían hacer un cruce muy interesante entre la disidencia sexoafectiva
y la desaparición de cuerpos y las víctimas de la violencia de los derechos humanos que estaba cometiendo la dictadura. Entonces, así ellas generaron una suerte de corpus de obra muy interesante en el que intervenían espacios, en el que, por ejemplo, aquí en la intervención, que es claramente una cita al VIH, porque están como un poco encarnando la enfermedad, y están interviniendo una galería de arte que estaban recién inaugurando Diamela Eltit y Lotti Rosenfeld. Entonces, como que van a tensionar todos los espacios posibles, siendo que eran compañeras con Lotti, con Diamela, cómplices, como que compartían espacios, pero aquí fueron a como interrumpir. Y esta escena me gusta porque en esta persona que los asiste ahí, como la enfermera, es la hija de Gloria Camiroaga, con quien trabajaron también harto. Gloria Camiroaga como que un poco las ayudó en un momento en el que por temas de clase las yeguas no tenían las condiciones para hacer registro de sus obras y por eso mismo también hay tan poco registro. Las condiciones para hacer registro en esos momentos, que son finales de los 80, comienzos de los 90, estaba limitado para las productoras, la gente que trabajara audiovisual particularmente o las que hacían registro de sus obras, tenían acceso a estas cosas como Lotti Rosenfeld, pero porque tenían otra clase, pertenecían a diferentes clases. Y nada, en ese mismo gesto, como la Gloria Camiroaga fue una de las personas que como que los apañó, porque así tenía las condiciones tenía una productora para audiovisual y todo, tenía las condiciones para ayudarlas a hacer los videos. El video que vimos en lo de TVN, el que comienza cuando están como de blanco, ese registro de la Gloria Camiroaga. Aquí tengo otros registros de otras personas que también fuimos a buscar para poder armar el archivo, que es como Pedro Marinello, quien tomó las clases, las que después volvieron a utilizar las yeguas en muchas ocasiones como para presentarse ellas mismas, como Las Dos Frías, por ejemplo, que es una fotografía que tomó Pedro Marinello. También está Mario Vivado, quien tomó fotografías de las yeguas, hizo toda una sesión que la presentaron en el Chileno Francés en el 89, y que era una referencia sobre las víctimas del VIH, se llamaba Lo que el SIDA se llevó. Y esta última foto es una de las últimas acciones que ya están haciendo cuando son un poco más renombradas. En 1996 las invitan a Nueva York, a la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y presentan como una suerte de retrospectiva instalación en el hall del el edificio de como Graduate Center en Manhattan. Así fueron como algunas de las otros documentos que se encuentran en el archivo, como estas invitaciones postales, que era también muy típico de la época. Y estas son las últimas fotos, la última acción en conjunto de las yeguas, y es como que esté en color a mí me llama la atención porque marca como este arco de que todo es blanco y negro hasta. Y esto fue en el 97, las fotografías son amateur, son de otra compañera artista que fue para allá, Macarena Oñate, que participó también en la Bienal de La Habana. En la Bienal de La Habana, no sé si lo dije. Aquí hay un resumen como de todo el contenido del archivo. Aprovecho mientras leen de decir que lo pueden ir a visitar, lo pueden ver no solo en la página web www.yeguasdelapocalipsis.cl, que por cierto es bilingüe y diseñó Fernanda Pizarro. El archivo físico lo pueden ir a visitar al Archivo Nacional, está en la colección de Archivo Mujeres y Género. En la biblioteca de la Municipalidad de Concepción también se encuentra disponible y nos queda muy poco para que esté disponible al público general en el Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes, que ahora está ahí, pero todavía no terminamos de que sea parte del catálogo. Eso es básicamente. Quería mostrarle también que una de las cosas que a mí me interesaría decir, no sé si tengo algo de tiempo. Ya. Porque hay como un aspecto que eso fue como lo más técnico, hay un aspecto como más conceptual también en esto, porque hay un conjunto de teóricos que han como tratado de explicarnos cuál es el tema de los archivos y lo queer, y digo queer porque es como que esto se ha reflexionado mucho más en Norteamérica y tienden a usar ese concepto. Y ahí me gustaría nombrar algunos que para mí han sido referenciales en este trabajo con Fer,
que es, por ejemplo, José Esteban Muñoz, sobre todo, quien que propone en varios de sus títulos, los títulos traducidos están en la editorial Caja Negra, para que los busquen. Hay uno que se llama Utopías Queer y tiene otro que ya lo olvidé. Pero tiene un texto muy bueno que es como la potencia de lo efímero. Algo así, pucha, tampoco me acuerdo exactamente. Pero bueno, lo que propone Muñoz es que los sujetos queer, de cierta forma, están muy atentos a no dejar rastros, a no ser inscritos, a como incluso destruir sus propios documentos, su propia documentación, su paso en el tiempo, que tienen una relación muy directa con las yeguas. Pero en el fondo, las yeguas también destruían su propio archivo, como la pulsión de muerte que decía Derrida, como destruir tu propio rastro, porque tiene que ver con la trazabilidad, con trazar tu origen, con descubrir o incluso como tener la evidencia de tus comportamientos anormales, es un peligro. Es en el fondo una forma de un mecanismo de defensa. Entonces, Muñoz señala, y ahí también entra otra importante teórica que es Anne Cvetković, quien tiene como un libro muy famoso, o sea, muy citado también, que es el Archivo de los Sentimientos o Archivo de Afectos, en el que señala que efectivamente la comunidad queer o las identidades queer no inscriben sus actividades, su producción, no queda inscrita en lo tradicional que entendemos como archivo, que sería un documento textual o una inscripción como clara de tu paso, de tu rastro, de la huella, sino que son como más bien indirectas. Y en ese sentido, el texto de archivos de sentimientos lo que hace es como intentar señalar que los archivos también quedan, o las memorias también quedan en objetos, en memorias corporales, en sonidos, en que, por ejemplo, dentro del análisis que ya hace en el libro de como la escena de la epidemia del VIH, donde mucha gente estaba como muriendo, muchos amigos de la comunidad estaban muriendo, ella incluye en ese archivo la banda sonora que estaba en ese momento, como en las discos colas. Y precisamente los espacios cola en la historia LGBT que nosotros nos resta, de pronto está presente solo en esos lugares, en esos espacios en ruinas que ya ni siquiera tenemos o podemos acceder. Los otros son los testimonios orales, y ahí también, bueno, está Rebecca Sheffield, quien habla de cómo queerizar el archivo, o bueno, Fernanda Carvajal, quien publicó el año pasado un libro sobre las yeguas del apocalipsis que les invito a adquirir, que se llama La convulsión coliza, en el que también ella inicia su libro con este como preámbulo, que en el fondo es, no podemos, por un lado está como que la memoria o la historia está hace rato, por lo menos desde como el estructuralismo, desde que, o sea, que no es fija, que no hay una verdad única y que es una construcción, eso está claro. Pero también que la comunidad queer es mucho más difícil de acceder si queremos estudiarla desde esa perspectiva. Por eso también generamos nuestras propias comunidades, tenemos nuestros propios espacios seguros en los que sí podemos compartir y dejar registros de eso. Pero o sea, también es una prueba de que nuestro mecanismo de defensa es contra también el Estado, la institución, el poder. Quienes escriben la historia claramente no nos incluyen, y cuando nos incluyen nos patologizan o nos criminalizan. Entonces es clara esa sospecha que existe y la dificultad ante armar o buscar o encontrar archivos queer. Bueno, entonces con Fer hicimos una cosa muy queer, que fue copiar el archivo, duplicar las copias, y por eso pudimos poner 3 copias en 3 instituciones distintas y subirla al internet para que la gente también las pueda revisar libremente. Todo, obviamente, con autorizaciones de sus propios productores, pero sí nos pasamos un poco por las reglas, o sea, lo normativo del Archivo Nacional, que jamás se imaginó tener un fondo hecho de copias. Bueno, efectivamente ahí está.
Entonces ahí quería mostrar como aquí hay 3 copias de las fotos, por ejemplo, de cada foto y las fuimos distribuyendo. En verdad también queríamos descentralizar el archivo porque las yeguas sí tuvieron relación con Concepción, porque en Concepción había un centro comunitario muy importante de prevención de VIH con el que dialogaron, que se llama CEPS. Entonces también queríamos como un poco llegar a esos lugares. También hay una copia digital en el Museo de Lima, porque Francisco Casas vivió en Lima mucho tiempo y cuando terminamos el proyecto él vivía ahí. No sé cómo ellos entregan acceso a ese material, eso sí. Pero es el Mali, por si acaso. Y aquí también quería mostrarles, compartirle a todos quienes nos colaboraron, quienes nos prestaron los materiales y nos autorizaron a hacer la copia y nos autorizaron poder como en verdad entregar acceso a este archivo que estaba tan lleno de mitos, pero por lo mismo y rumores y siempre la gente hablaba de ellas. Las yeguas claramente marcaron algo en la escena artística chilena, pero aún así nadie tenía claro nunca nada. Siempre las fechas eran como ella me dijo, yo las vi, o supe a alguien que las vio que me dijo. Queríamos como igual un poco, y bueno, las yeguas eran cómplices en ese juego, o sea, ellas mismas cambian los títulos, cambiaban los títulos de sus obras, cambiaban las fechas, entre ellas se contradecían y era como el mismo juego que hacían con la prensa, o también odiaban las entrevistas, odiaban a los periodistas culturales. Entonces había como siempre también lo mismo de no querer dejar una inscripción, de no querer ser fijadas en la línea de tiempo, en la cronología o en la historia del arte que alguien estaba construyendo en su tesis de doctorado, lo que sé yo. Entonces siempre estuvo esa tensión, ese rechazo con la historia entre ellas. Y nada, pues que tenemos que mostrar toda esta gente que sí nos entregó, nos pasaron sus fotos, que la mayoría es amateur, que estaban ahí en el evento y fue como, oh, mira las yeguas y las tomó. Hay muy pocas fotos de estudio. Y también como con las instituciones que ellas colaboraron, porque o sea, con las que se empezaron a meter, porque había un tema que no era solo las artes visuales o el arte homosexual, como se les llamaba también, porque ya empezaron también a ir a las primeras reuniones del Móvil, por ejemplo, en el 91, y empezaron a ir solo para contrastar o un poco problematizar las políticas de identidad tan fuertes que estaban ahí presentes. Que, por ejemplo, la ausencia de trans en el primer encuentro lésbico homosexual, parece que se llamó, que hicieron en el Canelo de Nos, en 1993, invitaron a una chica de Chillán que era trans y la coronaron como la reina de la noche, no sé qué. Y era la única presente ahí. Y de hecho, en las actas ella no aparece. Y tampoco aparece en la nota de prensa que hicieron, en Página Abierta, que era un medio contracultural, podemos decir como algo alternativo. Aparece una gran nota de prensa donde ellas todas firmaron una carta a un diputado y todo, y la chica de Chillán no aparece. Parece que se llamaba Cleopatra. No me acuerdo bien. Ellas les dieron una corona. Y bueno, esta es la página web que pueden acceder desde sus celulares ahora mismo, pueden acceder donde quieran. Como dije, diseñada por Fernanda Pizarro, que está ahí. Tremendo trabajo que hicimos ahí y también tenía que ver cómo conseguir los permisos para esto y ahí había todo un tema de entregar acceso rápidamente. Y bueno, y lo último es mencionar las salidas que ha tenido las yeguas del Apocalipsis desde por lo menos desde la segunda mitad, o sea, como desde la segunda década de este siglo, empezaron a ser mucho más exhibidas y a ser recuperadas de nuevo. Entonces aquí están en Madrid, han estado en Nueva York, el MoMA compró la obra, Las dos Fridas, si no me equivoco, hace 2 años. Así que han tenido mucha más exposición. Y por último quería mencionar el documental de Joanna Reposky, que se llama El MBL, que si no me equivoco pueden acceder a él en Onda Media, esa streaming como de películas chilenas. Y aquí quería mostrar esta escena que era como uno de los planes que siempre tuvo, o sea, que hacia sus últimos años tuvo Pedro, porque nosotros trabajamos con Pedro Lemebel en la galería para la última exposición que él produjo en vida. Y este era uno de sus ideas, de sus proyectos que o sea, se concretó en la forma de este documental, solamente porque no lo hizo formalmente.
Y eso es lo que yo puedo compartir. Ahí si tienen preguntas me dicen, yo voy a estar aquí. Gracias. Hacemos cambio en el equipo. Yo me voy a conectar al WhatsApp. Es que no tiene internet. Ya, mientras funciona lo técnico, vamos a presentarnos con Ire. Espérate, que hay una discusión corriendo. ¿Pero necesitan algo? No, allá, continúo. Ya. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí en representación de Memoria Transmasculina con Ireneo. Y bueno, yo me llamo Silván, ambos con compañeros que también están en el público en este momento, Yadriel y Gabriel Gato. Participamos de este proyecto y este proyecto tiene dos aristas que son como las principales, que sería la segunda diapo. Que, bueno, nosotros nos presentamos así siempre como que un proyecto de archivo, pero también somos un proyecto de organización social en donde también generamos trabajo que tiene que ver con la reunión de las transmasculinidades y la organización de las transmasculinidades en el territorio nacional y también muchas veces en vinculación con otros territorios. Bueno, el proyecto de archivo que nosotros realizamos es un proyecto que está todavía en construcción. No podemos presentarlo como un archivo acabado porque sigue estando en proceso de llegar a hacer, por ejemplo, una página web como lo que mostraban antes o un acervo que se pueda como visitar de manera ya sea física o digital, ¿no? Pasamos a la siguiente, yo creo. ¿Se escucha? Sí. Hola, me llamo Ireneo. Soy una persona trans no binaria. Mis pronombres son él, ella y bebé en contextos de confianza. Hoy vengo como parte del equipo de memoria transmasculina y voy a estar mediando con Silván. Hicimos las diapositivas lo más legibles posible en cuanto a lo que es el tipo de letra. En caso de que alguien tenga alguna dificultad auditiva, puede apoyarse en el material y si no alcanzan a leerlo desde su lugar, pueden pedírnoslo después y yo se los puedo compartir. Idealmente no vamos a leer esto como tal cual está escrito, vamos a hablar de lo que dice ahí con nuestras palabras, pero no nos vamos a alejar mucho de lo que hay en las diapositivas para que todas las personas puedan manejar más o menos la misma información, puedan o no escuchar o puedan o no ver. Ya, ahora sí. Como archivo sensible y disperso, sensible porque tiene mucho que ver con nuestras identidades como personas, como transmasculinidades en su amplio espectro, y disperso porque no es un archivo convencional. Primero, no tiene un lugar físico, no tenemos como carpetas ni muebles. Y segundo, porque si bien nos enfocamos en una línea histórica, también nos enfocamos en una línea contemporánea. Entonces no solo estamos rescatando historias, publicaciones o trabajos previos sobre transmasculinidades existentes, sino que también vamos
generando archivos de lo que está pasando ahora, de la contingencia política, de las identidades que están generando acción en el presente, porque consideramos el archivo como algo vivo y en constante expansión y no como algo frío y quieto que está como sacado de algún lugar para ser expuesto. Es algo vivo. Y si bien esto tiene una línea escritural y fotográfica, también tiene una línea audiovisual, y en este momento nos estamos centrando en un desafío que tiene Memoria Transmasculina, es su propio nombre, que es el mismo hecho de que no podemos mencionar como transmasculinidades a personas que no se definieron de esa manera durante su vida. Más es muy difícil como englobar estas identidades, entonces estamos intentando buscar una suerte de categorización fuera de lo que es como usualmente aceptado como las categorías tanto de archivos como las categorías sexo, género, identidad, etc. Entonces, siguiendo con eso, vamos a abordar un poco la historia del proyecto y, claro, uno de los objetivos del archivo es poder ayudarnos a definir o al menos delimitar las maneras en las que hemos encontrado que podemos definirnos como transmasculinidades. En ese sentido, como dijimos en nuestra reseña de presentación, cómo en el fondo disputamos la idea de que la masculinidad es un patrimonio heterosexual y cisgénero, por ejemplo, entre otras cosas. Este archivo nace el 2020 y desde entonces ha estado en construcción. En una primera etapa lo que se hizo fue una recolección de todo lo que podíamos identificar bajo un criterio muy arbitrario de lo personal, a eso me refiero con la arbitrariedad, ¿no? Que podíamos identificar como transmasculinidad en la historia. Todo lo que nos diera luces de que eso era una persona que podríamos hoy día llamar trans, ¿no? Como es importante hacer esa distinción porque muchas de las identidades con las que nos encontramos en esa primera búsqueda no pueden ser llamadas trans, ¿no? Como porque si bien no existía como el término en su tiempo histórico, o porque también, por ejemplo, muchas de las actitudes o del conjunto de cosas que nosotros podemos decir hoy día serían trans o travesti, en ciertas épocas históricas eran herramientas de supervivencia a otros problemas que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que se hizo fue recolectar todo lo que se encontrara de manera abierta en Internet, que se pudiera como entender como trans y luego ir caso a caso viendo las particularidades. Y esa particularidad ir distinguiéndola en relación a los contextos en los que se dieron las conductas, etc. Déjenme ver el torpedo. Claro, en esa primera revisión aparecieron aproximadamente unas 40 historias diferentes. Esto perteneciente a diferentes lugares del mundo, ¿no? Como, y en el año 2022, un gesto ya material de este archivo fue hacer una muestra fotográfica que constaba de fotografías que también habíamos encontrado de la misma manera, como en el archivo abierto de Internet, y pequeñas biografías, que eran textos como escriturales con los que se acompañaba la imagen de la persona que se estaba narrando, de la historia de la persona que se estaba narrando, ¿no? Continúa, Ire. Ya, eso que habla Silván está ahí en las fotos, donde pueden ver a esta linda gente heterosexual mirando nuestras historias con mucha curiosidad. Bueno,
A partir de la realización de la primera muestra fotográfica nos encontramos con varias dificultades que nos han obligado a refaccionar varias veces el archivo y cuestionar los formatos en que buscamos que éste exista y nos permita un relato histórico a lo que hoy entendemos con transmasculinidad. Eso es lo que dice la diapositiva, y lo que yo tengo que decir al respecto es que efectivamente es un archivo en construcción permanente que presenta diversas dificultades, como por ejemplo el borramiento de las identidades transmasculinas a lo largo de la historia. Como comentaba Ale, por ejemplo, sabemos por lo menos que en esa junta hubo una transfeminidad que fue borrada. Ahora, ¿de cuántos transmasculinos que hayan estado ahí sabemos? ¿Cuántos transmasculinos conocen? ¿Cuántos libros de transmasculinos han visto? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos podcasts? Y si comparan esa cifra con el resto de información que hay sobre las otras identidades del LGBT, ¿podrían encontrar una similitud? Bueno, dentro de esto, esta dificultad de permanente borramiento en el que nuestra propia comunidad también nos ha hecho la desconocida a nivel histórico, es que nos hemos cuestionado una y otra vez cómo construir el archivo. En plan, hacemos una página, generamos un libro, montamos un documental, como de qué manera recogemos la música, los videos, las fotos, el trabajo escritural, el aporte filosófico, y todas las manifestaciones que ha tenido la identidad transmasculina, binaria y no binaria a lo largo de la historia, considerando que no somos reconocidas ni siquiera por nuestra propia comunidad. Entonces, eso nos ha llevado también a buscar de dónde afirmarnos, saber, es súper difícil construir un archivo transmasculino, porque primero es difícil encontrar archivos trans y segundo, usualmente estos archivos suelen estar centrados en transfeminidades. Entonces, las veces que nos hemos acercado a otro archivo a preguntar qué tienen sobre transmasculinos, usualmente es nada. Y hasta el momento hemos podido encontrar dos dos diarios que son como las representaciones en prensa que hemos encontrado hasta ahora. Seguimos buscando, pero eso, el archivo ha tenido como una reestructuración constante porque también nos preguntamos sobre la categorización, que es un rollo bien complejo, porque en una primera instancia no teníamos categorías, después separamos entre históricos y contemporáneos, después de eso vinieron otras categorías como casos policiales, por ejemplo, como identidades en disputa o identidades culturales. Por ejemplo, existen las personas burnecha, que son mujeres de la como de la parte montañosa de Europa, en cuyas culturas tiene que haber siempre un hombre en la familia. Entonces, cuando todos los hombres de la familia mueren, hay una mujer que es asignada para ser el hombre de la familia, que vive en celibato, se viste y se comporta como un hombre el resto de su vida. Y nosotros no podemos decir, no, les burnechas son transmasculinos desde nuestro lugar como latinoamericanos, sudacas, situados acá, pero sí podemos verlo como una identidad cultural. Y sí podemos ver que eso existe en el mundo y que está ahí, ¿no? O también hablamos del caso de Hatshepsut, que fue entendida como la primera faraona mujer en Egipto, considerando que los faraones no podían ser mujeres, que tenían que ser hombres. Nosotros lo ponemos en la categoría de identidades en disputa, porque si bien Hatshepsut era retratada como un faraón, sus esculturas siempre tuvieron un cuerpo entendido como femenino, es decir, tenía tetas y tenía vulva, pero siempre fue retratada con ropas masculinas
y con los maquillajes y las joyas correspondientes a una identidad masculina en ese tiempo. Entonces, eso, es como ha ido mutando el cómo nombramos las categorías y qué categorías vamos a poner, porque hay que ser muy cuidadosos en no escribir sobre la historia existente identidades que en ese momento no se usaban para identificarse. En el presente nosotros podemos decir, oye, esta persona era bien transmasculina, pero si esa persona no lo dijo en vida, como que no podemos tampoco permitirnos inventar. Entonces, ha sido una construcción permanente entre que tenemos que desarrollar categorías que nos permitan englobar todas las identidades que puede habitar una persona asignado femenino al nacer, que disiente de vivir como una mujer. Y eso nos abre, es como el portal a esta parte que son los criterios de búsqueda y lo que entendemos por transmasculinidad. Sí, bueno, en honor al tiempo, que ya se nos está casi acabando, voy a ser breve. Hemos, como bien decía Ire, surfeado diferentes dificultades en cuanto a las categorías, pero también hemos ido encontrando de a poco como una particularidad de este archivo, que es que está en diálogo constante con nosotros mismos, ¿no? Como con la forma en que nosotros construimos nuestra relación con el género y con lo que entendemos por transmasculinidad, en tanto lo vamos viviendo como comunidad transmasculina. Por eso es también súper importante que este proyecto tiene esta ala que es social, en donde nosotros estamos súper concentrados en reunirnos constantemente con la comunidad transmasculina que habita nuestro territorio y poder entonces volver este archivo un diálogo directo con las formas que tiene la comunidad de entenderse a sí misma y de entender cómo la forma en que construimos el género y la manera en la que nos relacionamos con eso. Desde ahí, claro, bueno, recalcamos siempre que no está exento de polémicas y que hay obviamente conflictos en las definiciones, pero siempre estamos como cuidándonos mucho de poder incluir la experiencia dentro de cómo vamos a delimitar teóricamente lo que entendemos por transmasculinidad, y lo que queremos como hacer con este archivo también es poder rastrear la historia que nos ha permitido desafiar las masculinidades hegemónicas a lo largo de la historia. Y disputar entonces también el rol de la masculinidad como se ha entendido, ¿no? Porque habemos otras personas, otros cuerpos habitando masculinidades diversas. Yo creo que ahí ya como que llegamos a la actualidad. Bueno, igual tenemos que decir esto, pues el archivo así propiamente tal no lo pueden visitar todavía, pero sí pueden seguirnos en redes sociales. Las redes sociales que están más activas son Instagram, ahí nos llamamos memoria.trans.masculina. Y nada, siempre estamos en campaña también para poder recolectar fondos, recaudar fondos para poder hacer la muestra, porque también tienen que saber que somos personas que estamos haciendo esto 100% autogestionadas y lo hacemos porque queremos. Entonces muchas veces también tenemos el cruce de las dificultades de, por ejemplo, tener la muestra bien resguardada en un lugar, se cruza con las dificultades que tenemos de, por ejemplo, tener casa nosotros mismos como equipo. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas que se cruzan y se interseccionan. Eso, no sé si querés agregar algo más. Bueno, gracias Silván por comentar todo lo que respecta a la construcción de la identidad transmasculina. Y bueno, aquí al fondo ustedes pueden ver un mural que formó parte del Museo a Cielo Abierto que se hizo al costado del Parque San Borja, nombrado Zamudio por nosotros. Con nosotros me refiero a los maricones que vamos al parque. Pero bueno, dice: somos y hemos sido parte de la historia, merecemos reconocimiento, visibilidad y memoria. Es una frase que usamos como colectivo durante harto tiempo porque muchas veces nos tuvimos que enfrentar a que nos dijeran que esto es algo que está de moda,
que es algo del último tiempo, que no es real y un montón de cosas. Como que suscita privilegios también. Claro, como que como, transicionar hacia la masculinidad, generar algún tipo de privilegio. Claro, como que todavía traidores no, del que género, todavía no gozamos, digamos. quieren ¿no? ser hombres. Yo creo que, bueno, personalmente a mí no me interesa ser hombre, pero creo que si alguien quiere serlo está bien. Solo pienso que la masculinidad no es propiedad de los hombres heterosis, y creo que también estaría bueno que vayamos deconstruyendo eso dentro de nosotros. Pero a lo que voy con este muro es que fue parte del Museo de Cielo Abierto y fue el único mural que cuando se borró todo porque hubo un problema con la Defensoría de la Niñez, porque el colectivo Ojo Porno puso gente marica follando, y todos sabemos que cuando los heteros ponen cosas de ellos culiando está bien, pero si lo hacemos nosotros, que alguien piense en los niños. Entonces, cuando pasó eso, el único mural que no vandalizaron fue este. Hasta mucho tiempo después, que bueno, nos pusieron como cruces dadas vueltas y unas cosas, pero yo creo que está relevante el hecho de que yo creo que nadie lo entendió. Como que nadie entendía por qué estaban esas personas ahí. Hay que decir que el mural está construido de puras fotos del archivo que son Sí. personas transmasculinas. Claro, el mural solo contiene transmasculinidades hechas como lo imprimimos y lo pegamos, y efectivamente fue el mural que no fue vandalizado porque probablemente nadie entendió que hacían todas esas fotos de personas pegadas ahí. Bueno, eso, nosotros también tenemos un YouTube que se llama Memoria Transmasculina, donde tenemos entrevistas biográficas de varias transmasculinidades de diferentes territorios, subtituladas. Pueden revisarlas. Si no tienen mucho tiempo, tenemos todas las cápsulas de esos mismos videos en cortito en nuestro Instagram. Y si en algún momento llegan a saber de alguna persona transmasculina que quieran como rescatar su historia, por favor, acérquense a nosotros. Pueden mandar un mail también. Sí, nos pueden mandar un mail, nos pueden hablar. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar sobre 3 cosas en 20 minutos, así que voy a hacerla como muy veloz. Primeramente contarles que soy activista del sindicato Amanda Jofré, como escucharon en la presentación, y hace poco nos adjudicamos un fondo del Fondo Alquimia para poder construir nuestro primer archivo, y vamos a hacer una acción estratégica en conjunto con la primera orgánica que hubo en Chile, que es Traves Chile, de señoras que ya están bien mayores, entonces han confiado un poco en nosotras, que también somos viejas, pero nos queda un poco de cuerda, para confiarnos su legado, y estamos trabajando con el Archivo Nacional para poder tener nuestro primer fondo. Entonces eso quería contarles primero, y mandarle también un saludo a las compañeras de Afrodita, que lanzaron su página web la semana pasada con su archivo. También ellas son parte de los inicios del activismo trans, travesti. O sea, ahora decimos trans, pero en aquellas épocas obviamente el concepto que se usaba era travesti a modo de insulto, y ahora lo utilizamos como desde una perspectiva más queer, apropiándonos y diciendo orgullosamente travesti. Pensando en esto, también en la presentación se dijo algo como que yo pongo mucho énfasis en el tema de la temporalidad, porque de alguna forma hay como 2 temporalidades, una temporalidad cisgénero heterosexual que representa un poco la historia oficial, y donde finalmente hay algo que ocurre de forma un poco paralela y se va conectando en algunos puntos con la historia travesti trans, y esos puntos de conexión están dados básicamente por los archivos policiales. La forma en que hemos aparecido en la historia ha sido en los archivos policiales, producto de las detenciones, con los distintos mecanismos y dispositivos que han habido de persecución y castigo hacia las identidades que desobedecemos a la norma.
y también en los archivos de prensa. Los archivos de prensa de Crónica Roja fundamentalmente, relacionado con la criminalización y patologización de nuestras corporalidades y de nuestra existencia. En este trabajo de archivo pudimos, junto al equipo de la productora Sin Especie, junto con Nicolás Avidela y Kevin, trabajar en este proyecto que se llama El Prontuario de Madame Bittman, recientemente premiado en el Sandfic de Santiago, con un premio que nos va a permitir seguir avanzando con el proyecto. Estamos codirigiendo y co-guionando y co-investigando con Amnesia Letal en este ejercicio, ¿verdad?, de ir buscando esos archivos, y nos encontramos con la maravillosa historia de Evelyn Bittman, una transexual de 74 años que ha supervivido a diferentes detenciones. Ella es chilena, se radicó en Francia y es la segunda persona trans femenina con cambio de sexo, con la cirugía de cambio de sexo, que era como se llamaba en aquella época. Y nos inspiró tanto su historia de vida que empezamos a hacer un seguimiento durante el tiempo que ella vino a Chile a vender una parcela. Y les quería compartir ahora el teaser de la película. Todavía no estamos promocionando y difundiendo, pero me parece que es una instancia súper bonita de poder mostrar este material, pensando en que lo que hacemos en el presente, ¿verdad?, es como ir buscando esos archivos para generar también una memoria colectiva acerca de nuestra comunidad. Voy a ponerle play. Chiquillas, son famosas. Hay una película que se acaba de estrenar que se llama Prontuario y ahí salen todas. Vine por 9 meses y la ley no me autoriza. Oye, Evelyn, y cuando vendas esto, ¿dónde vas a vivir? Me voy a Francia. Me devuelvo a Francia. Si Dios me da vida y salud, no voy a estar viajando para acá todo el tiempo. No, imposible. Y me da miedo que se vaya a pasar lo mismo, que me tenga que ir y no logre vender esto, me voy a ver en la misma situación. ¿Cómo paró este Evelyn? Entonces el tipo sacó un revólver y quiso matarme. Coqueta ni me llaman los hombres al pasar, al mirarme me reclaman un besito por favor. Mil frases engañosas, como algunas, por ejemplo, que soy sensacional. Ajá. 10 de marzo de 1968. Por 20ª vez, la policía allanó la boité de Carolina Morales Padilla, procediendo a la detención de los 2 homosexuales integrantes del repelente Ballet del Vicio. Hoy, en la mañana, fueron puestos a disposición del tercer juzgado de letras de mayor cuantía en lo criminal, para ser procesados en la causa número 38.521. Ya está perfecto, ahora sí. Ya, prima. La francesita. Claro, y registrando. Ya venga a hacer las presentaciones todas en la Y de ahí nos llevaron presa y nos obligaron a filmar, nos dirigieron con las luces blancas, potentes, los reflectores, llenos de gente afuera, camionetas de investigaciones, de carabineros, de todo. Ya estaba todo programado, eso fue programado. ¿Aló? Magali. Hola, niña. Feliz año, prima. Prima, feliz año. ¿Cómo estás, Evelyn?
yo no sé si te acuerdas tú, es que por casualidad tuviste la película Prontuario cuando nos llevaron presa ya en Vivaceta, que fue tan escándalo. Tanto... Ah, no la viste tú, claro. Ya. Yo vi la película, pero no me acuerdo nada de los detalles, sí. A mí me gustaría que apareciera esa película, porque si apareciera esa película, yo, mientras me queda hasta el último suspiro de vida, pido una indemnización por mis derechos, porque atropellaron mis derechos en plena juventud. Evelyn, pero si tú saliste en todos los diarios de Chile, y más encima la foto de todas nosotros que salíamos todas las que los alcanzaron a pillar. ¿Te acordáis de una tremenda leyenda? No sé si ponerme a reír o ponerme a llorar, pero madre mía, qué impresión. Una vida pasó, Dios mío. Allô, oui. Capucine, c'est moi. Bueno, lo he visto muchas veces el tráiler, pero me emociona cada vez que lo veo, porque ustedes saben que las expectativas de las transfeminidades es muy bajita, apenas alcanzamos los 40 años como un promedio, ¿verdad? Entonces encontrar estas historias nos inspiran a las nuevas generaciones y nos muestran efectivamente cómo fuimos inscritas en la historia. Evelyn asegura, cuando ella era parte del elenco de la Bat Bossa Nova, de la más conocida como La Casa de la Tía Carlina, que fue producto de una emboscada y que eso salió en una película llamada Prontuario. Esa película está perdida, es una de las películas perdidas del cine chileno. Y vemos entonces ahí cómo se ve la criminalización de forma muy explícita. Me queda tiempo, ¿no? Sí. Indagar en este tema de los archivos policiales y legajos también policiales o los archivos policiales nos permite ahora como colectivo proponer acciones de reparación, porque finalmente solamente esto era producto de nuestra expresión o nuestra identidad de género. No era que las chicas estuviesen haciendo algo criminal o delincuente, pero imagínense que hasta el año 2005 aproximadamente se aplicaba el código 373 del Código Penal para solamente llevarnos a la cárcel por estar expresando nuestra identidad en la vía pública. Entonces, por eso desde la comunidad siempre decimos que la democracia no llegó cuando terminaron las dictaduras, sino que se mantuvo hasta muy adelantados los 2000. Entonces, finalmente, encontrar estas evidencias nos permiten exigir en algún momento a los estados reparación, pero con evidencias concretas. Y bueno, quiero ocupar los últimos minutos para hablar acerca de otro proyecto, pensando en que estamos en un mes muy especial, que estamos conmemorando 10 años de la partida de Hija de Perra. Y Hija de Perra decía algo que era muy interesante, que el culo, que el ano era el único lugar verdaderamente democrático y que nos unía, ¿verdad? Y esto me quedó dando vuelta justamente a propósito de la convocatoria y de ayer, donde se hablaba acerca de lo LGBTI, qué sé yo, y todas estas siglas que nos unen como comunidad,
pero de pronto a mí me hacen mucho ruido estas siglas porque siento que están pensadas todavía desde una lógica cisgénero, heterosexual. Entonces, si queremos como construir o pensar en que podemos tener un futuro posible, el ano no nos va a permitir o nos va a permitir unificarnos. Entonces, lo que les quiero mostrar es un proyecto de... Agrandando la pantalla. Acá. Le quiero mostrar un nuevo proyecto de archivo que estoy trabajando en construcción en conjunto con Andrés Valenzuela y Dinko Kovacevic. Y es un servicio de identificación anal llamado Archivo Anales, donde lo que hacemos es hacer un procedimiento para poder imprimir la huella del ano de personas voluntarias que deciden o no entregar su identidad. Pueden usar un seudónimo o un código. Y lo que estamos haciendo es, en esta página web, ir poniendo eso. Es un archivo que está en construcción, pero me parece que en este mes importante donde estamos homenajeando a Hija de Perra, es importante mostrar este desorden un poco que a veces causa también escozor entre las personas conservadoras de la comunidad LGBTI. Entonces ahí como mostrar esos ruidos. Esta es una huella anal de Javiera, que ella quiso dar su nombre, entonces la estamos mostrando. Y la forma de ir construyendo el archivo también la hemos ido como inventando a través de un código, de un nombre, teniendo claridad cuándo fue la toma de muestra, el lugar, y también le damos, estamos utilizando la inteligencia artificial para poder hacer una especie de predicción anal. ¿Qué dice la inteligencia artificial con esa huella? Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial qué hace. Entonces Ana, que es una asistente de la toma de muestra, hace la predicción y también le damos la oportunidad a la persona para que pueda generar también un texto sobre la experiencia. Y ahí tenemos algunas de las otras muestras. Si se dan cuenta, bueno, ahí está mi huella también. Tengo un ano como los labios. Así que mis besos de la boca son igual que los besos negros. Y nada, bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo. Esta página todavía está en construcción, así que era solamente para desordenar un poco la jornada e invitarles a este viernes 30 que vamos a estar en una fiesta conmemorando los 10 años de la partida y el legado de Hija de Perra. Lo vamos a hacer acá en Bellavista con una fiesta ultra mega desordenada. Así que vayan con lo más cómodo posible para darlo todo. Muchas gracias por la invitación a Armarios Abiertos y al Centro Cultural de España también por abrirnos las puertas para estas iniciativas. Gracias. Y voy a cerrar mi WhatsApp. Eso, por favor, niña, que no quede ahí huella. Bueno, mi nombre es Sin Schufer y junto a un gran colectivo de personas involucradas en esto que hemos denominado Biblioteca Queer y que nos acompañan además en una mesa expositiva al costado de la sala. Somos un colectivo que lo que buscamos es principalmente experimentar. ¿Ya? Experimentar en distintos tipos de metodologías maricas que nos permitan ir ordenando, repensando, cuidando, preservando la memoria disidente. Y cuando digo disidente estoy hablando de esa voluptuosa diferencia que existe entre distintas experiencias que disienten de la norma hetero-cis. Y desde siempre como que nos ha gustado pensarnos como un espacio fabricador de maniobras, ¿no? Para no decir metodologías, que podría ser
una palabra un poco enredada. Nos interesa mucho pensar maniobras, estrategias, ¿no? Formas de resistirse principalmente a cualquier borramiento, como ha sido algo que hemos conversado a lo largo de la mesa, al borramiento histórico, de la multiplicidad de experiencias y formas de vivir no solamente nuestra sexualidad, sino que también nuestros afectos y nuestras corporalidades. Entonces, la biblioteca es principalmente un espacio de resistencia, ¿no? Un espacio de resistencia y de cuidado de las memorias disidentes. Y para nosotros siempre fue como un misterio este proyecto. Y se los digo así muy honestamente porque no sabemos bien qué es o qué tipo de biblioteca estamos creando. Estamos experimentando un tipo de biblioteca y esta bajada de lo queer, ¿no? Que recién también Ale lo mencionaba a propósito de cómo se nombra desde el norte lo distinto, ¿no? O lo raro. Nosotros acá los castellanizamos y utilizamos la palabra queer en función también de ir situando ese tipo de experiencia o las distintas experiencias a las cuales nos estamos refiriendo en el proyecto. Lo que sí sabemos es que es un refugio micropolítico promiscuo y libre. Nos interesa cada una de esas palabras en profundidad porque creemos que hemos logrado conceptualizarlas a lo largo de este año y tanto que tenemos en curso. Nos llevamos tanto tiempo de trabajo juntos. Y por cierto también en expansión, ¿no? Pero me gusta mucho traer esta imagen de este objeto porque es un objeto que... ¿Ustedes lo han visto alguna vez? ¿Lo conocen? ¿Se pueden...? No. Es algo raro, ¿no? Es algo que... es difícil de definir claramente y a mí me parece que como imagen es muy sugerente para pensar una biblioteca, ¿no? Que es la biblioteca, la imagen que tenemos en la cabeza es generalmente un edificio de concreto, con estantes y un montonero de cosas adentro. Para mí pensar la biblioteca queer de la forma en como nosotros la estamos pensando actualmente es más parecida a este objeto rosado. ¿Ya? Algo que está por inventarse, algo que está por definirse, algo que está por terminar de hacerse. Tomando en consideración que también para nosotros en ningún caso queremos llegar como a un tipo de respuesta definitiva. No queremos llegar a definir, bueno, biblioteca finalmente va a ser esto, ¿no? O lo queer finalmente va a ser esto otro, sino tal como lo pensaba incluso Paul Preciado en sus primeros libros, él habla acerca del principio de caducidad y para nosotros es importante creer que toda respuesta, por cierto, siempre es provisoria. ¿Ya? Y va a ser provisoria porque ese estatuto permite seguir pensándolo, ¿no? Si llegamos a una respuesta rápidamente, como creemos que eso se cristaliza ahí y es difícil de movilizar. Entonces, a lo largo de este año y tanto que tenemos de colectivo, en lo que cotidianamente conversamos, pero sistemáticamente también nos encontramos mes a mes, no tan solo en nuestras jornadas de trabajo que las hemos denominado hormigona, sino que también en las asambleas que estamos realizando en el marco de la Residencia de Investigación y Creación acá en el CCE. Hemos ido realizando distintos tipos de ejercicios que se aproximan más a una práctica archivística, ejercicios que se aproximan más a una práctica artística y curatorial, siendo parte de exposiciones, también ejercicios escriturales, ¿no? Cómo retomar una escritura que puede ser colectiva, una voz que tiende a ser profundamente colectiva, ¿no? Entonces, buscar cómo definir cada uno de los conceptos que hemos ido como acentuando a lo largo de esta trayectoria. Y lo hacemos encontrándonos, ¿no? Encontrándonos en las asambleas y en las jornadas de trabajo. Acá hay algunos registros de lo que fueron las asambleas del año pasado que nos permitieron arribar a una primera etapa de lo que era la biblioteca, ¿no? En función de nuestra participación en la exposición en La Moneda. Y en estos encuentros, como ustedes ven ahí, no solamente disponíamos de la colección para poder entrar en contacto con cada uno de los materiales que decidimos guardar, ¿no? Cuidar y que se hagan parte también de nuestro quehacer y que podamos como activar con distintas experiencias, ¿no? Y actividades que hemos diseñado para eso y que una parte chiquitita es la que tienen nuestros compañeros allá. Y por cierto también toda una dinámica de conversación que fue como decantando en
en estas cartulinas, ya es como lo más sencillo que nada muy extravagante, ¿no? Una cartulina, una simple cartulina que nos permitió sistematizar, ¿no? Sistematizar todas las cosas que fuimos imaginando, que fuimos definiendo provisoriamente en tanto gesto, en tanto conformación de un colectivo, pero en tanto también de ir dotando de sentido lo que implicaba el trabajo de resguardo de una memoria disidente, pero también de qué materialidades estábamos pensando para ese resguardo y también el lugar que nos imaginábamos o la espacialidad, ¿no? Que nos imaginábamos que podía ser el mejor espacio para presentarla. Y así fue apareciendo una serie de conceptos que ustedes pueden ver ahí como en una especie de lluvia de ideas, nube de ideas, que fueron encontrando, ¿no? como su relación, ¿no? Fueron encontrando su relación y tomaron contacto algunas cosas y se hicieron un poco más tangibles, ¿no? Como una noción que queda muy plasmado en esta imagen, ¿no? De cómo de a poquitito fuimos generando esas relaciones en tanto metodologías, pero en tanto también cómo pensar o el diseño de este espacio, ¿no? o incluso qué instrucciones imaginarias estábamos pensando para ver cómo funciona, cómo vive y cómo se convive también con una colección que lo que busca es como revitalizar estas memorias disidentes, qué catalogación íbamos a usar, qué categoría íbamos a usar para describirlas, ¿no? Qué ficha íbamos a diseñar provisoriamente también para el ingreso de estas materialidades en nuestra colección. Una que, por cierto, rompa jerarquías, pero también incluye este giro afectivo que nos permita conocer no solamente una descripción muy fría de un objeto, sino también poder aproximarnos al contenido de cada uno de esos objetos que guardamos. Acá hay una pequeña muestra, ¿no? de lo que hay en nuestra colección. Como ven, es una materialidad bastante diversa. Son muchas publicaciones más formales, otras son publicaciones de colectivos disidentes, ¿no? Otras que son ejercicios editoriales de pequeñas editoriales, autoediciones, en fin. Hay una diversidad también que, por cierto, también reviste un desafío de cómo enfrentarlas, cómo contar sobre ellas sin sobrecategorizarlas y, por supuesto, tratando de que toda la potencia y vitalidad que contiene cada una de estas publicaciones pueda llegar con distintos énfasis a distintas comunidades, ¿no? Y así ensayamos esta primera como versión de una ficha, ¿no? En donde, por cierto, hay como las cosas clásicas, ¿no? El título, autor, editorial, en fin, qué sé yo, y alguna descripción o historia. Sin embargo, haciendo el ejercicio de llenar estas fichas, nos surgieron algunas dudas, ¿no? Porque cuando pensamos en autor editorial, sin duda nos encontramos con publicaciones que no tienen autorías, ¿no? Entonces, ¿qué implica que una publicación sea anónima? ¿No? Y esto me recuerda mucho lo que recién decía Ale a propósito del autoborramiento, ¿no? Como de esta memoria huidiza, ¿no? De que incluso las mismas personas que son productoras de distintos objetos y prácticas también se desprenden un poco de esos objetos, ¿no? Y los medios que los borran. Entonces, estas publicaciones anónimas también nos abren un costado reflexivo que nos permite entender qué implica dejar el nombre o abstenerse la idea de ponerlo ahí, ¿no? Y así también se suman otras que tienen que ver sobre el formato, ¿no? ¿Cuántos formatos existen o cuántos formatos conocemos para hacer este trabajo? ¿O qué implica ser donante, ¿no? Las personas que se acercan a la biblioteca y donan sus publicaciones, hay de todo tipo. Hay personas que se acercan y nos dicen, hice solo 3 y quiero entregarles una de esas 3, ¿no? Para nosotros es súper como emocionante enfrentarnos a ese tipo de situaciones y también nos devuelve la pregunta de qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? A la hora de cuidar estos materiales y encontrarles un lugar también para hacerlos visibles. Y por supuesto, otras que tienen que ver con las descripciones de los objetos, ¿no? Cómo podemos describir afectivamente y qué palabras usamos para hacerlo, ¿no? Y las palabras que usamos para hacerlo es
es clave en nuestro quehacer también, porque hemos ido de a poquitito ensayándolas juntas, como en esta oportunidad lo hicimos para La Moneda, ¿no? Donde decidimos que toda la colección iba a estar ordenada de acuerdo a 4 verbos. Uno era compartir, otro era recordar, otro era cuidar y el otro era transformar. Y estos textos que acompañaron la colección fueron escritos colectivamente, como les decía, no solamente contando un poco, describiendo lo que era para nosotros cada uno de esos verbos, sino también poniéndolo en contacto y en relación, en vínculo con cada uno o con algunos, ¿no?, de los títulos y publicaciones que nos parecían que eran pertinentes y que podían entrar en un diálogo maravilloso, ¿no? Y así, bueno, acá hay un pedacito les comparto, está la categoría compartir, pero el texto que aparece acá es de transformar, ¿no? Y me gusta mucho como parte, porque también es una invitación a ficcionalizar ciertas nociones de lo que implica la transformación, ¿no? Como ese lugar que no tiene lugar, como esa esquina alta, un vértice, ¿no? Desde donde se pueden conocer algunas memorias, ¿no? Entonces, esas como trayectorias oblicuas, ¿no?, y esas otras formas de representar esa transformación fue algo que nos obsesionó también a la hora de pensar estas categorías, ¿no? Categorías que no estaban sueltas nomás, sino que tenían su contraparte en esta objetualidad que diseñamos para la exposición. La imagen de la izquierda es la biblioteca en sí, este vértice del que les hablaba recién, la imagen del medio, que es el espacio de transformar, y este como pequeño fuerte de cartón corresponde a la categoría de cuidar, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito enfrentar el ejercicio de la escritura y del nombrar colectivamente, porque creo que y creemos, ¿no?, que ahí radica también la potencia transformadora de lo que estamos haciendo, ¿no? En la posibilidad de ir nombrando, pero ir nombrando también sin necesariamente caer en una excesiva categorización. Y así fuimos imaginando formas del nombrar colectivamente en este glosario queer que diseñamos como juego, que lo que nos permitía era activar la colección y la lectura de la colección. Generalmente lo hacíamos en contextos donde distintos públicos se acercaban a la colección y la hojeaban y encontraban palabras que por ahí les hacía sentido, que les hacía resonar algún tipo de experiencia, que les generaban dudas. Y fuimos recolectando esas palabras y haciendo el ejercicio de definirlas colectivamente, como esta que dice niña, niño, niñe, a quien con mis amigues venimos a vengar, ¿no? Así hay varias, como por ejemplo erotismo, posibilidad de usar el cuerpo para fines coquetos. O rebeldía, ¿no? Rebeldía es luchar, ¿cómo dice? Perdón. Es echar a volar, la necesidad desde el fuego interno de tu voluntad. Son palabras que fuimos como creando y que quedaron en nuestro repertorio también, porque creemos que justamente para ir nombrando o ir como pensando juntos cómo catalogar esta colección, es que se hace muy necesario los glosarios, ¿no? Porque existen estos grandes tesauros en archivística que nos dicen claramente qué significa cada una de las palabras que están asociadas a las prácticas archivísticas. Pero para nosotros ese tesauro no nos sirve tanto. Entonces imaginamos en contra de ese tesauro un glosario, ¿no?, que nos permita como comprender cada una de las dimensiones que estamos imaginando y en base a esas dimensiones poder ir también aproximándolas a las publicaciones que cuidamos. Y voy súper rápido porque no quiero alargarme, pero también queríamos contarles un poquito de lo que ha sido el trabajo que hemos hecho acá en el CCE. Tenemos, como ya les comentaba, asambleas mensuales y jornadas hormigonas también mensuales.
Las jornadas lo que buscan es ser un espacio de experimentación y de trabajo, ¿no? Es como poder plantearnos desafíos y frente a esos desafíos buscar salidas posibles, creativas, visuales, escriturales, ¿no? Por cierto, siempre colectivas, que nos sigan como permitiendo comprender qué es para nosotros una biblioteca, ¿no? Qué es para nosotros una biblioteca y qué es para nosotros como la experiencia queer en sí, ¿no? Una de las cosas como más importantes también que hemos realizado en el contexto de la residencia ha sido también la manera en cómo se han ido situando algunos grupos de trabajo. La biblioteca tiene 3 grupos de trabajo, uno de ellos se llama COSO, que es el dispositivo que pensamos cada vez que vamos a exponer la colección. Otro se llama activaciones o activonas, que es el equipo de mediación de la Biblio, ¿no? Que nos permite como diseñar distintas estrategias de mediación para distintos espacios y públicos, y Cola Colecciones, que son quienes nos dedicamos a pensar las colecciones, a categorizarlas. Ahí están mis compañeros. Y de seguir como pensando el gran desafío, ¿no? Lo que implica como una colección que sigue creciendo, ¿no? Nosotros partimos con alrededor de 100 objetos, ahora tenemos cerca de 500 objetos, entonces cada vez va creciendo más, cada vez se hace más desafiante ir como a tiempo real, un poco haciendo el ejercicio de catalogación. Y bueno, también estamos desde Cola Colecciones en contribución con Activonas. Hemos realizado distintas como cosas. Una de ellas que nos gusta mucho es la buzona. La buzona es este dispositivo portátil, ¿no? que fue diseñado y que la pueden ver ahí después si se quieren acercar a nuestra mesa, que es un dispositivo portátil que nos permite, que es como una especie de mochila, que nos permite movernos en distintos espacios para que las personas conozcan del proyecto y también puedan hacer sus donaciones y colaboraciones a nuestra colección. Aquí hay un video del runway que hicimos cuando se creó la buzona. Ahí ustedes pueden ver el despliegue de esa buzona, que no solo tiene las fichas, sino que tiene un lápiz, ¿no? Para su uso. Pero también hemos hecho otras experimentaciones que tienen que ver con distintas objetualidades, y aquí me perdonarán quienes aparecen en la foto, pero distintas objetualidades que nos han como gatillado, ¿no? La imaginación y estas otras formas de entender lo espacial, ¿no? Alejándonos radicalmente de lo que implica una biblioteca y aproximándonos radicalmente también a cualquier otra cosa, ¿no? Como este objeto rosado que les mostré al inicio. Y un primer punto de llegada que tiene mucha relación con armarios abiertos, porque es como nuestro propio armario, que lo abrimos constantemente, es este diseño que hizo nuestro amigo Seb, ¿no? A propósito de la necesidad de poder encontrar una forma de guardar la colección, pero también una forma de presentar la colección, ¿no? Ese ha sido como el gran desafío que hemos tenido acá en CC, ¿no? Tener jornadas como constantes de seguir imaginando las posibles dimensiones que puede tomar el proyecto, las distintas dimensiones que puede tomar tanto el objeto como la colección, y las distintas también como actividades y activaciones y mediaciones que realizamos en torno a la colección. No me quiero extender más, solo contarles que tenemos una página, no tenemos página web, pero la tendremos, pero sí tenemos un mail si es que quieren escribirnos, si es que quieren participar, si es que quieren sumar. Las asambleas y las jornadas de trabajo son abiertas, se realizan en la sala Nube, en este mismo espacio, y también tenemos nuestro Instagram, que es Biblioteca Queer, donde pueden seguir las distintas actividades que realizamos mes a mes. Muchas gracias.
Bueno, y como además estoy moderando esta mesa, quisiera aprovechar de agradecer a Ale, por supuesto a los compañeros de Memoria Transmasculina y a Anastasia por las presentaciones que realizaron en esta jornada. Para nosotros era muy importante no solamente tener este espacio de discusión y que personas puedan presentarnos sus proyectos, sino también todo el despliegue escénico que hay alrededor de ustedes, donde también nos ha permitido aproximar parte de las materialidades con las que trabajamos distintos proyectos. Creo que eso es clave, ¿no? No podemos seguir como solo teorizando en torno a los trabajos que hacemos sobre memoria y sobre archivos, sino también conocer ese costado más como contingente, más político, más presente, más material, que está dispuesto acá también para, y la invitación es a que se aproximen y puedan conversar con los productores de estos proyectos, antes, después, entre el medio del cóctel, sin duda, como quieran. Pero también me gustaría darle la palabra si es que alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. ¿Cómo sienten iniciativas como la del Museo de la Memoria, que entiendo que ha abierto una especie de archivo LGBT también? ¿Qué piensan del resguardo de ciertos archivos dentro de estos espacios más institucionales? Eso, hoy en día se ven muchas iniciativas de archivo en internet, también distintas colectividades, de alguna manera son archivos esparcidos. Me gustaría preguntar sobre esa instancia en particular, la del Museo de la Memoria. Yo en lo particular tengo muchos archivos, de repente me pregunto cómo dónde dejarlos, voy al museo, ¿qué hago? Me gustaría saber qué opinan al respecto. O sea, yo tengo una opinión muy personal, pero tengo una sobre eso en particular, que el Museo de la Memoria de cierta manera funda un discurso particular sobre un momento de la historia y que eso fue una discusión y que proviene de un sector y no sé qué. Ok, pero también entiendo las instituciones culturales que se encargan de guardar memoria y de resguardar el patrimonio, como más allá de las disputas como políticas del momento. Entiendo que consisten en que, por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad, que no estaba presente en los archivos patrimoniales antes, lo que hacemos es producir nuestra propia forma de resguardar la memoria, nuestra propia forma de compartir nuestra memoria entre nosotras, pero los sujetos ajenos a nuestra comunidad o hasta que no integran esa comunidad no saben cómo, no pueden encontrar su pertenencia en la historia y eso conflictúa como, o sea, es lo que produce que al final tengamos este rechazo frente a las instituciones y que, por ejemplo, que en el Archivo Nacional no existiera hasta el 2011 una colección que se encargara del rol de la mujer en la historia de Chile, me parece el colmo. Y después de que se funda el Museo de la Memoria, el área de la violencia hacia la comunidad LGBT no se tomó como parte de la memoria que le corresponde a la violación de la dictadura militar, de la violación que cometió a los derechos humanos la dictadura militar, porque en Chile, en los informes de reparación, el informe Valech como el informe Rettig, no tomó ninguno de los temas, ni siquiera el de la violencia y abuso a la mujer en las torturas. Entonces, que se haga recién cargo de hacer una colección o una área, un fondo LGBT, me parece que significa un paso de que está tomando medidas y de que podamos vincular el área de los derechos humanos también a cómo han sido violentadas históricamente la comunidad LGBT en sus derechos humanos. Y lo interesante es que invitan a donar fondos particulares a esa colección de las personas que voluntariamente quieran hacerlo, como la Carolina Peredo, que es muy importante, una persona muy importante dentro de la historia LGBT, porque fue parte de Ayuquelén por muchos años, o Víctor Hugo Robles, por ejemplo, que también todos sabemos su importancia. Creo que Marco Ruiz también iba a hacer una donación, que también es una persona muy importante, y si no los conocemos siendo de la comunidad, es bueno que estén disponibles para el conocimiento, como que deberíamos poder acceder a sus memorias. Lamentablemente la función, quien cumple esa función y quien tiene que cumplir esa función de entregarnos ese acceso es, bueno, las instituciones. Así que esa es mi opinión. Sí, yo igual como sumándome un poco a eso, quisiera también
como recordar que, claro, no es solo que exista el archivo, o sea, ese es el primer paso y está súper bueno que esté ocurriendo tarde. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, pero también es importante qué hacemos con los archivos. Como, el archivo no está solo ahí como para preservar, sino que también tiene una utilidad y entonces hay que preguntarse también cómo nos vamos a acercar a esos archivos. Y yo lo que sí también diría que en última la institución, más allá del resquemor que a mí me pueda causar como personalmente, tienen medios económicos para preservar el material documental. O sea, yo no diría como elígelos a ellos por sobre otros para entregar tu acervo que tengáis en tu casa de que te parezca importante, como que ahí ya cada uno tiene sus elecciones personales y también esas develarán ciertas políticas en esas elecciones, ¿no? Pero sí es verdad que claro, que hay que tener consideración de que el material físico, como los documentos, tienen que someterse a un manejo como de resguardo y preservación, y eso no lo podemos ignorar en el momento de elegir a quién le vamos a entregar como los materiales, ¿no? Como que creo que igual es importante pensar en eso. Ya yo voy a solo complementar algo muy chiquitito. Sí, que no creo que pueda responder tan directamente la pregunta de si hacerlo o no hacerlo, pero posicionándolo desde el costado de la biblioteca queer es interesante igual pensar esa tensión, ¿no? Como porque nuestros materiales son materiales como lo que decía Ale, ¿no? Un poco como este archivo de copias. Son materiales que si bien revisten, ¿no? Como de una potencia y una activación muy relevante para nosotros, los podemos fotocopiar, lo podemos digitalizar, podemos encontrar modos como de hacer esto. De hecho, en la exposición de Revueltas Gráficas, al menos cerca de 30 o 35 publicaciones fueron sacadas, o sea, no sabemos cuál fue su destino. Se las llevaron las personas, me imagino que visitaron la exposición porque les gustó mucho, espero que le den un buen uso. Entonces, para nosotros, hacer el trabajo que hacemos es también convivir un poco con la pérdida, ¿no? Con esto que decíamos recién, ¿no? Convivir con la pérdida es parte de nuestro quehacer, porque cuando diseñamos una actividad de mediación en la que implica, o de exposición en la que implica dejar, ¿no? libremente los materiales, sabemos que esa libertad también reviste de costos, ¿no? Y en ese sentido no tenemos esa pulsión de archivo tan como desarrollada de querer resguardar todo y que nada se pierda, sino lo que nos interesa más de que nada se pierda es que todo se pueda compartir, ¿no? Que todos puedan encontrar en cada una de las páginas que hojean, que huelen, que sienten, eso que están buscando, ¿no? Entonces creo que hay distintos modos de aproximarse a una posible respuesta a tu pregunta. Desde el costado de la Biblia, esa es una de la que hemos llegado hasta ahora. A mí me gustaría acotar algo, y es que si bien el Museo de la Memoria en este momento se está posicionando a abrir y también como continuar dándole vida a este archivo que se abrió hace un par de años o hace un año, creo que está bueno ser celosos con esto y entender que si bien queremos darle un lugar donde se cuide y donde todos podamos tener acceso, tenemos que ser muy cuidadosos también con hasta qué punto nuevamente las personas cis heterosexuales se van a quedar con todo el trabajo que hemos construido. Y cuánto de ese trabajo que hemos construido vamos a poder realmente tener en nuestras manos como personas de la comunidad, a quiénes van a dejar a cargo de esos archivos, qué roles cumplen esas personas dentro de las comunidades que van a estar como donando también, y cuál va a ser el reconocimiento que se le va a dar a las personas que han construido esos archivos.
Creo que eso está súper importante, sobre todo considerando no particularmente al Museo de la Memoria como una entidad per se, sino nuestra historia kármica con la forma en que nos relacionamos con las personas heterosis que construyen y resguardan lo que es la historia oficial. Eso. Es mi acotación de persona desconfiada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en el público que quisieran compartir? Felicitaciones. ¿Puedo hacer una acotación como muy anecdótico? En el proyecto original del Archivo de las Yeguas del Apocalipsis íbamos a donar al Museo de la Memoria. Pancho Casas dijo no, pues como que dijo no, porque estaba Brodsky, se opuso. Por el director que estaba en ese momento. Como que me encanta el tema, como que se mezcla todo. Genial. Si no bueno, creo que también... O sea, a propósito, o sea, se relaciona con un poco la pregunta, es el fondo que les comenté que vamos a hacer con el sindicato. Para nosotras es un acto de estrategia política. Nosotras lo que estamos haciendo es inscribir nuestra historia, nuestro archivo, que nosotras vamos a seleccionar, que nosotras vamos a copiar, o sea, también vamos a jugar con el original, la copia. Entonces nosotras como estrategia vamos a inscribir en esa historia oficial, pero ya desde nuestra voz, no desde la voz oficial. Entonces pienso que ahí como comunidad podemos tener estrategias también para relacionarnos con las instituciones y poder no entregar en bandeja para ostentación de ese mundo, sino como en este caso específico que estoy nombrando, como una estrategia de inscripción y como una estrategia de aparecer, ¿verdad? Pero ya no estoy apareciendo desde la crónica periodística, o sea, de la crónica roja ni del archivo policial. Lo estoy haciendo bajo el alero de las lógicas del archivo, bajo las lógicas académicas, un poco burlándose también de eso. Entonces, quizás una forma de inscribir o tratar con la institución es manteniendo nuestra cola moviéndose. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. La invitación entonces es que nos acompañen en las mesas que hemos dispuesto acá con los distintos como repertorios, prácticas, objetos de los proyectos de archivo que seleccionamos de personas que admiramos mucho. Les agradecemos mucho su participación, que hayan estado acá, que nos hayan acompañado estos 2 días en esta jornada sobre memorias disidentes, armarios abiertos 2024. Afuera en el patio nos espera un delicioso cóctel, así que les agradecemos mucho que estén acá. La invitación es que nos quedemos un ratito más, a que compartamos, a que sigamos conversando sobre estos temas y que, por cierto, también acompañen a las personas que trajeron todos sus materiales acá para presentarlos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Thank you.